Hubo civilizaciones que no colapsaron por falta de riqueza, colapsaron porque dejaron de coordinarse, porque lo que conectaba unas partes con otras empezó a fallar. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue solo invasiones o decadencia moral, fue en gran parte un colapso de su estructura económica. Menos comercio, menos productividad, más costes de mantener el sistema. Y una moneda que ya no representaba la misma capacidad real. Hoy creemos que la inflación es algo simple, una subida de precios, una estadística, un porcentaje en una pantalla. Pero eso es solo la sombra. La inflación en realidad no empieza en la etiqueta del supermercado, empieza mucho antes, en la estructura que conecta financiación, producción, balances, liquidez e incluso inventarios. Y cuando esa estructura se altera, los precios no suben porque sí, suben porque el sistema está intentando reajustarse. Todo el mundo habla de inflación como si fuera un exceso de dinero persiguiendo pocos bienes, pero casi nadie se hace esta pregunta. ¿Qué pasa si el problema no es cuánto dinero hay, sino cómo circula, quién puede financiarse, bajo qué condiciones? Y aquí entra algo que casi nadie menciona, la productividad. Porque si producir más rápido y más eficiente se vuelve difícil, los precios pueden subir incluso sin exceso de demanda. Y si esto falla, no solo suben los precios, se rompe tu capacidad de vivir igual que antes. Y cuando puedes entender eso, entiendes por qué a veces suben los precios aunque el sistema se esté debilitando. Imagina una ciudad enorme, compleja, avanzada, fábricas, tiendas, transportes, bancos, distribuidores, familias e empresas. Desde fuera parece que todo funciona gracias al dinero, pero en realidad funciona gracias a algo más importante, la capacidad de coordinar pagos, financiar inventarios y sostener el tiempo entre una operación y otra. Sobre todo, el flujo, porque no basta con que exista dinero, ese dinero tiene que poder circular. Y aquí hay algo más importante que casi nadie tiene en cuenta, los inventarios. Una economía moderna no funciona en tiempo real, funciona con buffers, almacenes, reservas, stock intermedio. Eso significa que cuando hay una disrupción, el sistema no se rompe inmediatamente. Tiene capacidad de absorber el shock, de adaptarse, de redirigir flujos. Ahora imagina que la ciudad no pierde el dinero, pero sí pierde parte de su capacidad de financiación. Y empieza a fallar ese flujo. Retrasos, costes financieros más altos, mayor incertidumbre. ¿Qué pasa entonces? Pregúntate qué pasa. Los precios no desaparecen, muchas veces suben, pero no porque el sistema esté sano, sino porque está trasladando fricción. Nos enseñaron a pensar en la inflación como una historia demasiado simple. Más dinero, más demanda, mismos bienes, suben los precios. Pero hay un problema mucho más profundo. Seguimos intentando explicar un sistema moderno y complejo con modelos de una economía mucho más simple y de hace siglos. Nos dijeron que el dinero es como el agua que llena un vaso, porque el dinero moderno es más bien un sistema de riego. Si los canales, los balances están obstruidos, el agua no llega, aunque la presa esté llena. Pero por eso ocurre algo que desconcierta a mucha gente. Puede haber mucho dinero y al mismo tiempo una economía que no funciona bien. Porque el problema no es cuánto dinero existe, es cómo circula. Y no es que las explicaciones sean falsas, es que son absolutamente incompletas por Marco. La inflación muchas veces no es solo expansión monetaria, es también pérdida de eficiencia. Y muchas veces esa pérdida viene de distorsiones, intervenciones mal diseñadas, incentivos rotos o asignación eficiente, subvenciones o todo tipo de impuestos. Aranceles, por ejemplo.
Cuando sube el coste energético, no sube el petróleo, sube el transporte, sube el almacenamiento, sube la transformación, sube la complejidad logística. Y aquí hay otro error común: pensar que el sistema es más frágil de lo que realmente es. Las infraestructuras globales son mucho más robustas de lo que se suele decir. Lo vimos durante el COVID. Se hablaba de colapso total y no ocurrió. Hubo tensiones, reajustes, cuellos de botellas, pero el sistema se adaptó con el tiempo. Porque no es un sistema estático, es un sistema que se reconfigura, es un organismo vivo. Por eso, no toda subida de precios significa fortaleza o mayor demanda. Significa algo mucho más sutil. Pero tampoco toda tensión significa colapso. El sistema puede funcionar peor y seguir funcionando. Pese a todas las simplificaciones que podáis ver en otros medios, en una economía moderna como las actuales, el dinero no funciona absolutamente aislado. Está integrado con el crédito. Y el crédito depende de balances, colateral, confianza, liquidez, capacidad de intermediación o incluso inventarios. Dicho simple, no importa cuánto dinero hay, como te hacen ver con los agregados monetarios, que no dejan de ser en sí dinero, sino un stock de activos que pueden ser intercambiados por efectivo. Importa cuánto de ese dinero puede realmente moverse y circular. Si los intermediarios no expanden balance, si la financiación no fluye, el sistema pierde elasticidad. Y cuando eso pasa, los precios pueden subir no por exuberancia, sino porque cada unidad de actividad cuesta más sostenerla. Aquí es donde casi nadie mira, casi todo el mundo te dice, mira el IPC, pero muy poca gente te diga que mires en las cañerías, lo que se mueve por debajo del sistema. Pero la fontanería importa y mucho. El colateral es como el aceite de los engranajes del sistema. Si ese aceite se vuelve más viscoso, es decir, te exige más colateral, más margen, más miedo, más prudencia, más intereses, el motor se calienta. Aunque no esté yendo demasiado rápido, aunque la economía no se esté acelerando. Porque gran parte de la liquidez moderna, flujos de efectivo y de activos, se organizan de forma colateralizada, a través de repos, financiación garantizada. Es decir, incluso cadenas de logística dependen de financiación a través de estos mecanismos intermediarios financieros. Si el sistema exige más colateral, financiar actividad se vuelve más caro. Y cuando financiar actividad es mucho más caro, los shocks no se absorben, se trasladan a los precios. El sistema pierde absoluta elasticidad. Un shock energético no siempre significa economía fuerte. A veces es un impuesto sobre la actividad. Encarece todo, reduce renta disponible, dificulta producir. Pero el sistema energético global tiene otra capa, incentivos cruzados. Economías como China dependen de energía relativamente estable para poder sostener su modelo productivo. Y eso conecta con actores actuales como Irán, donde financiación, comercio, energía están profundamente interrelacionados. Además, el sistema ha cambiado. Hoy somos mucho más eficientes energéticamente que hace solo unas décadas. Se produce con menos consumo relativo. Y hay efectos que muchos no ven, como los fertilizantes. Gran parte de la producción agrícola depende del gas natural. Así que cuando todo sube, la energía, no solo sube el combustible, sube el coste de los alimentos. Si la inflación baja, todo está bien. No. Puede bajar porque el sistema mejora, porque se rompe. Menos crédito, menos consumo, menos actividad. Bajar la inflación no siempre es salud.
a veces es agotamiento y ruptura del sistema. Ya que hay algo mucho más profunda que casi nadie tiene en cuenta. Todo shock de oferta genera inflación persistente. Ni estanflación ni hiperinflación. A veces ocurre exactamente lo contrario. Shock encarece costes, pero al mismo tiempo destruye demanda. Reduce consumo, reduce actividad, reduce capacidad de capital en circulación y capacidad de financiación. Y eso introduce, paradójicamente, presiones deflacionarias, no inflacionarias. Porque el sistema no puede absorber indefinidamente ese aumento de costes. Aquí está otra capa clave. Incluso en escenarios de tensión de alimentos y fertilizantes hay límites. Porque existen costes financieros, necesidades de cobertura, riesgo de malas cosechas y dependencia de crédito para sostener la producción. Y eso actúa como una restricción real. Porque antes de que las distorsiones se vuelvan incontrolables, aparecen los balances. Inventarios, buffers y, sobre todo, financiación. Cuando esos balances se tensionan, el sistema no escala, se frena. Y muchas veces ese freno es financiero. Obliga a parar dinámicas que de continuar generaría un daño mucho mayor. Salvo en escenarios extremos, en decisiones completamente irracionales, pero incluso ahí, la historia reciente nos da una lección. El embargo a Rusia mostró algo fundamental: la política no es absoluta. Está condicionada por incentivos, por costes, por financiación, por supervivencia económica. Eso es lo que limita escenarios más extremos. Porque los sistemas no colapsan porque alguien quiera, colapsan cuando ya no pueden financiarse y entonces no pueden ni sostenerse una guerra. ¿Ves? Considero tres tipos de inflación: inflación por expansión, inflación por costes, inflación por deterioro estructural. Y muchas veces las tres a la vez. Vamos a pensar en tres posibles escenarios actuales. Escenario 1, desinflación sana. Escenario 2, desinflación recesiva. Y escenario 3, inflación intermitente con fragilidad. Ahora pensemos en el presente. Tensión geopolítica, por ejemplo, lo que ocurre con el estrecho de Hormuz. Eso no afecta solo al petróleo, afecta a rutas, costes, divisas, liquidez global. Pero hay algo más importante. Una cosa es la tensión que estamos viendo ahora mismo y otras cosas, un colapso que no estamos viendo realmente en las infraestructuras. En el corto plazo, es cierto, los precios se ajustan y en este caso sí se ajustan al alza. Pero eso no quiere indicar por el momento que tengamos una situación de inflación descontrolada. Sobre todo porque el sistema tiene inventarios, rutas alternativas y capacidad de adaptación. Ya lo vimos en el COVID, el catastrofismo nunca se materializó como se nos quería hacer ver. Para que haya una destrucción absolutamente real con un colapso, haría falta un escenario muchísimo más extremo del que tenemos ahora mismo. Y aquí está la clave. Antes de que se rompa el sistema de rutas comerciales o flujos comerciales, antes se rompe el sistema financiero. Porque el comercio tiene cierta capacidad de adaptarse dentro de la rigidez, pero si la liquidez falla, si el sistema financiero se rompe, no hay manera de financiar incluso a navieras y todo acaba por bloquearse. Y eso nos lleva a algo clave: cómo se comportan los activos, entender cómo se comportan los activos en estos tipos de escenarios. No se trata de preferencia, sino de necesidad del propio sistema. Entonces, en entornos de tensión,
los activos ligados a la energía, como estamos viendo en las materias primas, en un entorno como el actual, tienden a reaccionar al alza, no por crecimiento, sino por restricción en la oferta. Los activos más dependientes de liquidez y financiación abundante, como activos de riesgo, como acciones, criptomonedas, etc., tienden a sufrir más. Incluso en este caso el oro, porque por esa demanda de liquidez, por las tensiones en el coste de la energía. Y los activos que funcionan como colateral de alta calidad ganan relevancia. No porque sean seguros en abstracto, sino porque el sistema los necesita para seguir operando. Es decir, lo vemos incluso con las ventas de bonos del tesoro, cómo se están vendiendo o directamente se están ocultando fuera de balance en operaciones repo para obtener efectivo que hace falta en el corto plazo por el aumento de los costes. Y si quieres saber un poquito más en qué escenario nos estamos moviendo y para un poco trasladar estas condiciones, cómo se mueven en los activos o cómo funcionan, no mires solo el IPC, mira el coste de financiación y eso conlleva ver indicadores como el MOVE o el SOFR, los spreads del SOFR contra el IOR o incluso basis, cross currency basis para ver el coste de financiación. Cuando todo eso se tensiona, cuando varios de estos indicadores se tensionan a la vez, no estás viendo inflación de demanda, estás viendo algo mucho más profundo por dentro del sistema, estrés en la estructura del sistema. La inflación no es solo un problema de precios, es una señal de exceso, de descoordinación, de fragilidad. Ni todo está bien, ni todo va a colapsar mañana. Pero hay algo claro. Los precios no te están contando toda la historia. La inflación no es el problema. Es el sistema de que algo más profundo ya está fallando. Si quieres entender la economía de verdad, no mires solo los precios. Mira balances, liquidez, colateral, intermediación. Porque ahí empieza todo. Y como siempre, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en otro vídeo del canal. Recordad suscribiros para que este proyecto pueda seguir creciendo. Así que venga, chao. Venga, amigos, chao, hasta luego.